esto va a ser largo, porque si se quiere pensar en serio en el asunto, no hay cómo evitarlo. Las aristas, cototos y vericuetos son casi innumerables, y por lo mismo, si no se quiere meter en el título la propia pasión, es mejor que sea innominado. Partamos. La semilla del mal. El nacimiento del Estado de Israel, gracias a la Resolución 181 en 1947, fue la cristalización del movimiento iniciado por Herzl en el siglo XIX y consolidado por Ben Gurión y su gente con el apoyo de Reino Unido UK tras el Holocausto nazi. United Kingdom tenía el control de lo que genéricamente llamamos Palestina desde la derrota de su anterior propietario, el Imperio Otomano, derrotado en la Primera Guerra Mundial, y, como imaginarán, los detalles no caben en este artículo, pero es fácil investigarlos. Se llegó a dicha resolución, que dividía ese territorio en tres partes, una para los árabes, otra para los judíos, y Jerusalén sometido a un régimen especial compartido. El asunto ya partió torcido. Para la época, la población de ese territorio se componía de 1.200.000 árabes, entre los que había musulmanes y cristianos, y 600.000 judíos, es decir, un 67% de árabes y un 33% de judíos. Pero se decidió que la partición fuese de un 45% para los árabes y un 55% para los judíos, aunque la proporción demográfica quedaría más o menos pareja. Pongámoslo en perspectiva, usted vive tranquilamente en Temuco, donde su familia se estableció a fines del siglo XVIII, y de pronto aparece un poder extranjero que le dice que su territorio lo van a repartir, sin siquiera preguntarle qué le parece, porque esos territorios fueron del pueblo mapuche y hay que darles un estado. Si usted es de los que se indignó por mucho menos con nuestro proyecto constitucional fallido, y aunque ahora su simpatía esté con los judíos, trate de imaginarse cómo le cayó a los árabes de allá. Para 1948 el conflicto se había desatado y la semilla del mal quedó sembrada y ha seguido creciendo en base al mismo abono, un Estado apoyado por fuerzas extranjeras desproporcionadamente superiores y un grupo humano mal que le pareció a lo que le hicieron, y se resiste hasta hoy con lo que puede, perdiendo en esa resistencia casi todo su territorio y siendo actualmente masacrado a vista y paciencia de la comunidad internacional que hace declaraciones para la galería mientras hace negocio con el genocidio. Regando la planquita. La semilla así plantada, vista desde la perspectiva actual, fue la base del sistema internacional vigente, un sistema desde mi punto de vista, hipócrita, cuando no cínico, oportunista, acomodaticio y entreguista, o en otras palabras, la consagración del derecho del más fuerte, consolidada desde 1945 con ciertos contrapesos hasta 1990 y de ahí para adelante, tras la disolución de la Unión Soviética, sin ninguno, y con una caterva de países que hacen gárgaras con la democracia, la soberanía y el derecho internacional, hasta que el jefe los manda a mirar para otra parte, hablar bajito, quedarse callados, o mejor aún, meterse en el baile, por supuesto solo con la música del dueño de casa. Todo esto, apoyado con las insuperables enseñanzas de Goebbels, construyendo un sistema de publicidad de clase mundial para convencernos de que todo es por nuestro bien, que el mundo está lleno de ejes del mal y que la bondad vive en un solo lugar. Pero los datos duros dicen otra cosa. Estados Unidos de América ha invadido militarmente a numerosas naciones alrededor del mundo desde su guerra de independencia en 1775 en adelante. Dichas invasiones han sido numerosas, motivadas por distintos factores y buscando defender los intereses de la nación norteamericana alrededor del mundo. Estados Unidos ha intervenido militarmente en 393 ocasiones en otros países desde 1776 y de ellas, 200 son posteriores a 1945 y de estas, 114 desde 1990. Por su parte, sobre China no hay datos sólidos que permitan asegurar su participación en hechos similares, lo que también ocurre en menor proporción con Rusia, a que tuvo guerras en Afganistán, Crimea, Georgia y Ucrania, aunque estos tres últimos relacionados directamente con territorios relacionados a ella, y si faltan algunos, no llegamos a 10. Tampoco lo ha hecho Corea del Norte. Para sostener su cruzada pacifista, Estados Unidos ha sembrado más de 700 instalaciones militares conocidas por todo el planeta, una de las últimas en la Tierra del Fuego Argentina,
generando de paso un negocio que le reporta más de 800.000 millones de dólares americanos al año con la exportación de armas y tecnología militar, y ello sin contar con las exportaciones ilegales que sus emprendedores hacen por su cuenta. Le pregunto, si usted tuviera un negocio de ese volumen basado en el conflicto y la guerra, ¿qué tan interesado estaría en la paz mundial? Además de esas bases militares conocidas, hay instalaciones secretas de inteligencia, prisión ilegal y otras amenidades del dueño de casa. Todo esto se complementa con flotas aéreas y navales que recorren el mundo con capacidad de aniquilar a casi cualquier país. Le hago otra pregunta: ¿qué piensa usted que pasaría si en su país tiene una de esas bases y a su propietario se le mete entre ceja y ceja que su país significa un peligro para su seguridad e intereses, algo así como las armas de destrucción masiva de Irak, por ejemplo? ¿Piensa que le diría, no me gustó nada lo que estáis haciendo, así es que me llevo mi base? Mientras tanto, a usted, imbuido por la tele, le parece perfectamente razonable que alguien le diga, yo tengo derecho a tener pistolas y revólveres, pero tú, confórmate con una Honda. Esa es la semillita que el mundo ha ayudado a brotar y crecer, con candidez generalmente bien pagada o simple estupidez. Trump lo único que ha hecho es sacarse el disfraz, y tal vez deberíamos agradecérselo. La madre del cordero en El Principito, de Saint-Exupéry, le pide al piloto que le dibuje un cordero que casi todos nosotros asociamos a la inocencia y mansedumbre, pero al cabo de poco, el Principito se da cuenta que ese tierno animalito podía comerse a lo más querido de su mundo, su flor. Evidentemente no puedo decir a ciencia cierta que al plantar la semilla en 1947, la intención era cosechar lo que estamos viendo, pero que está deviniendo en lo siguiente. Tras la desaparición de la URSS, el mundo se volvió cada vez más unipolar, con Estados Unidos manejando el mundo como si fuera suyo. Ahí están las 114 intervenciones posteriores a ese año, con el beneplácito de tantos que crearon un sistema basado en reglas, que evidentemente las pueden romper sus dueños cada vez que les conviene. Esta situación, que le trajo grandes resultados a Estados Unidos, comenzó a deteriorarse con el sorprendente desarrollo de China, que junto a Rusia y otros países empezaron a tratar de moverse fuera de ese sistema que tiene reglas tan rígidas para los débiles y tan flojas para los poderosos. Le hago otra pregunta. Chile tiene una pública equivalente al 41% de su PIB, la de Estados Unidos alcanza al 131% y sigue creciendo. En términos simples, si la deuda chilena debiera pagarse en un año, si nos apretamos muchísimo el cinturón, digamos, solo para comer y abrigarnos, la podemos pagar. Si Estados Unidos hasta deja de comer, se demoraría casi 1 año y medio en pagar. La pregunta: ¿qué pasaría con Estados Unidos si el FMI les aplicara a ellos las mismas reglas que a nosotros? Aquí es donde la cosa se empieza a poner de cualquier color, pero está claro que la semilla no era de un rosal. El último decenio se fue poniendo cada vez más amenazante para la hegemonía del dueño de casa, que con la anuencia de los que creen que también son dueños de las reglas, han aprobado cínicamente asesinatos en suelo extranjero. No es que en el propio sea lícito tampoco, de altos funcionarios, científicos y militares. Se han quedado callados cuando Israel asesina al menos a 12 personas y deja cerca de 2.750 heridas distribuyendo vipes explosivos en Líbano, sin que nadie hablara de terrorismo, y, en fin, no tengo espacio para poner tanta barrabasada. No en vano dicen que hace 2025 años dejaron libre a Barrabás, y a todo el mundo le parece normal amenazar con matar mandatarios. Así las cosas, y para no aburrirlos, llegamos a la aparición de un polo en ciernes, que se promete ayuda mutua, y crear un sistema multipolar, basado en reglas que estiman más equitativas. Acicateados por los hechos recientes en Medio Oriente, Rusia, Irak, Corea del Norte y varios países árabes manifiestan que respaldan y apoyarán a Irán en su pelea con Israel. USA se da unas cuantas vueltas cosméticas y hace lo que sabe hacer. Se salta todas las reglas y bombardea instalaciones nucleares en Irán. Si usted cree que se trata de apoyar a los dueños de USA, tienen 82 parlamentarios con doble nacionalidad estadounidense, israelí, y nadie sabe dónde tienen su corazoncito. Están equivocados. El bombardeo fue un globo sonda
para medir qué tan firme es el apoyo ofrecido a Irán, y eso abre un abanico de posibilidades en que ninguna es buena para el mundo. Así como hay juegos win-win, los hay lose-lose, y este es uno de ellos. Si el respaldo expresado es retórico o es real, significará que la hecatombe está a la vuelta de la esquina, o USA se queda con todo, la verdad desnuda. La rama de la yihad, en este juego, perder, la yihad menor puede tener un rol de tragedia mundial. Me explico, el concepto musulmán de yihad tiene dos vertientes, siendo la mayor la que se refiere a la lucha personal por vivir de acuerdo a las enseñanzas del Islam, y la menor, que se refiere a la lucha por la defensa de esa fe. A esta se refiere generalmente todo el mundo cuando usa el término yihad islámica, lo que es una redundancia, porque no existe otra yihad. La menor es la que da contexto a las acciones armadas, algunas que incluso caen en el terrorismo, a veces con autoinmolación y todo. Y eso de la autoinmolación no es un detalle menor, porque obedece a otro concepto islámico, la saada, el martirio, por el que se considera un acto de gran valor y recompensa espiritual. Implica la muerte en combate en defensa del Islam o por una causa justa que se alinea con los principios islámicos. Los mártires son vistos como quienes han alcanzado un estatus especial y en el más allá son recibidos con bendiciones divinas. Me es imposible estimar la probabilidad, pero la posibilidad existe de que un Irán acorralado, o al menos quienes detentan el poder allá, decidan que ante la derrota es mejor morir con las botas puestas, dejando expuestos a los bombardeos en lugares inesperados, materiales radiactivos que se esparzan por todo Medio Oriente y más allá. Los árboles no dejan ver el bosque en el plano local, también la semillita provoca desnudez. El presidente de Chile ha reaccionado con declaraciones que condenan el bombardeo a las instalaciones nucleares de anoche, y rápidamente los dueños de la soberanía nacional asoman con su soberana estupidez, anunciando que citarán a las autoridades al Congreso para pegarle su merecido raspacachos ante la insolencia con su papá. Un diputado presidente de partido, que me recuerda a Eugenio González, y otros que le hacen ronda haciendo gala de su soberana ignorancia, se enterarán por las malas aquello que como legisladores debería conocer por las buenas, porque son tratados internacionales refrendados por Chile. Veamos. En 1956, la Cruz Roja Internacional, CRI, propuso una inmunidad contra ataques para las instalaciones, incluidas las centrales nucleares, donde el ataque podría poner en peligro a la población civil. El impulso del IRC sobre este tema finalmente condujo al Protocolo y de los Convenios de Ginebra, y fue promulgado y publicado oficialmente por Chile en 1991, y entre sus disposiciones, cito, protección de obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas. 1. Las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales nucleares de generación de electricidad, no serán objeto de ataque, ni siquiera cuando se trate de objetivos militares, si dicho ataque puede provocar la liberación de fuerzas peligrosas y las consiguientes pérdidas graves para la población civil. No se atacarán otros objetivos militares situados en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, si éste puede provocar la liberación de fuerzas peligrosas de las obras o instalaciones, y las consiguientes pérdidas graves para la población civil. El Protocolo 2 de la Convención de Ginebra en su artículo 15 del Protocolo, protección de las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, que también fue promulgado por Chile en 1991, dice lo siguiente. Las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales nucleares de generación eléctrica, no serán objeto de ataque, ni siquiera cuando se trate de objetivos militares, si dicho ataque puede causar la liberación de fuerzas peligrosas y las consiguientes pérdidas graves entre la población civil. Ninguno de ambos protocolos, ratificados por 170 países, lo fue por Estados Unidos, aunque firmó el protocolo y que los obliga a no violar el protocolo mientras trabajan para su ratificación. Sin embargo, respecto de los ataques a la central nuclear de Zaporilla, atribuidos a Rusia, no tuvo empacho en calificarlo como un crimen de guerra. La paja en el ojo ajeno. Más allá de los protocolos de la Convención de Ginebra, las normas del derecho internacional humanitario, también vigentes en Chile, concretamente la regla 42, se aplican a los ataques contra instalaciones nucleares y asociadas estableciendo.
Se debe tener especial cuidado si se atacan las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales nucleares de generación eléctrica, y otras instalaciones situadas en sus proximidades a fin de evitar la liberación de fuerzas peligrosas y las consiguientes pérdidas graves entre la población civil. De eso es de lo que tendrán que enterarse para salir de su soberana ignorancia los legisladores que critican al presidente de la República, pero con la misma soberana soltura de cuerpo, juran respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República, que ni siquiera conocen, pero les permite legislar. Por todo eso y varias cosas más, esto no tiene nombre.